A las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas mediante el artículo 20, se resuelve. Artículo primero, declarar fuente de ilustre y visitante distinguido al señor alcalde del distrito Caraballo, distrito histórico y ecológico de la provincia de Lima, señor contador público colegiado Rafael Álvarez Espinosa, concediéndole la medalla de honor del distrito de Víctor García Herrera. Artículo segundo, encargar la implementación. Esta distinción que me hace mi amigo Carlos en esta ocasión de visitar este hermoso pueblo de Víctor Larco Herrera. En un día tan especial como es en el Día del Amigo. Aún recuerdo tu visita, Carlos, a mi distrito, que es el último distrito de Lima Norte, porque ya allí conectamos con la provincia de Canta. Muchos alcaldes no quieren llegar porque es muy lejos, dicen. Distinguirte como un visitante ilustre a mi querido distrito. Una invitación acá de mi amigo alcalde Carlos Vázquez para visitar su pueblo, Víctor Larco Herrera, y la verdad que me siento muy emocionado. No pensé de esta distinción, quizás si me decía Carlos, lo único que hacemos es hermanarnos, es juntarnos con la finalidad de ver cómo resolvemos nuestros problemas en común. Lo que se trata ahora, amigos, es de trabajar juntos. Los alcaldes ya no podemos andar separados. De algo nos necesitamos y algo podemos hacer juntos, sobre todo en Lima, gestiones que pueden ser apoyados también por los alcaldes de Lima, y trabajar lo que es mancomunidad. Unirnos muchos distritos para trabajar problemas comunes a veces, como lo que sucede en Lima Norte, en el cual pues tenemos una serie de problemas que podemos resolver en conjunto, y eso es buscar el hermanamiento, buscar trabajar juntos. ¿Es su primera vez en Trujillo? Es la primera vez que vengo a esta hermosa ciudad, y la verdad es que he sentido mucho el calor de la gente, sobre todo acá de mi querido alcalde Carlos Vázquez, que está pues dándome hoy día un reconocimiento, como decía, de repente merecido. ¿Qué impresión se lleva del distrito? Sí, es un distrito muy hermoso, muy bonito. Veo pues, que se ha hecho muchas obras, sobre todo remodelaciones de muchos parques, hermosos parques que hoy en día lucen para bienestar y sobre todo elevar la vida de los ciudadanos que han elegido o nos han elegido, y es una gran responsabilidad llevar una gestión, no es cosa de juego, porque aquí tenemos que trabajar todos los días de la semana, y esa es la forma en que nosotros tenemos que devolverle esa confianza que la población nos depositó para nosotros hacer obras, y sobre todo que la población se sienta cada día mejor. Sabemos de que la cuestión de seguridad ciudadana está en todos los distritos latentes, y a eso apuntamos, a trabajar cada día mejor y respetar ese trinomio que nos dice la ley de seguridad ciudadana, la municipalidad, la Policía Nacional y sobre todo la sociedad civil. La sociedad civil también se compromete vía las juntas vecinales a que prevengamos lo que es la delincuencia. Yo creo que esta es una oportunidad dentro del marco de este hermanamiento, de este trabajo de comunidades. Podemos intercambiar muchas experiencias, proyectos que han sido positivos en Caraballo y proyectos que han sido positivos en Víctor Larco, proyectos que han de repente dado mayor oportunidad de desarrollo social, de desarrollo de capacidades. Yo creo que es importante tener esas experiencias, cómo lo han desarrollado, cómo otros hemos desarrollado, y de repente también intercambiar funcionarios, de repente que han hecho posible una convocatoria, un desarrollo de actividades propias de la convivencia. Yo creo que es importante traer esas experiencias, compartir las experiencias. Yo creo que lo que nosotros hacemos acá en lo que es la parte del ornato, del área verde, de la limpieza, también podemos compartir esas experiencias y también ellos comparten sus experiencias. Yo creo que hay muchas oportunidades, hay muchos casos similares que compartimos las municipalidades, y que de repente podemos a través de ellos solucionarlos y hacer mucho más eficiente una gestión. Alcalde, ¿qué opinión le merece que el diario Comercio, un diario serio en circulación, le da a usted una votación, la población le da un 68% de aprobación a lo que usted está ejecutando? Bueno, es satisfactorio.
es muy importante y a la vez también muy complicado. Bueno, yo creo que es un gran compromiso, es una gran responsabilidad que hay que asumirla, hay que seguir trabajando. Yo creo que si nos ven la población de esa manera, yo creo que no podemos defraudarlas, yo creo que hay que seguir haciendo, no hay que mirar si estamos por encima o por debajo, lo que hay que mirar es qué calificativo tenemos y si ese calificativo es positivo, hay que seguir mejorándolo, hay que seguir reforzándolo y hay que seguir trabajando en beneficio de la población. Yo creo que no se trata de que si estamos por arriba o por abajo, lo que se trata es que qué percepción tiene de repente una población encuestada de lo que estamos haciendo y nos debe servir para reforzar, para motivarnos, para también de repente hacer algunas correcciones que sean necesarias para poder darle un mejor servicio a la población en general. Muchísimas gracias.